La plancha aún humeaba cuando los inspectores bajaron los 17 escalones manchados del sótano. Del techo colgaba un gancho con fibras enredadas, como si algo hubiera sido arrancado con violencia. Un olor dulce, espeso, se aferraba a la ropa y a la lengua. Arriba, las hamburguesas seguían en la vitrina abundantes, jugosas y extrañamente baratas. Incluso cuando el resto del pueblo apenas podía pagar frijoles, nadie preguntaba de dónde salía tanta carne. Y quienes sabían, aprendieron que, en ese rincón del pueblo, el silencio era más seguro que la verdad. Pero esta historia comenzó mucho antes, en la hamburguesería de don Eladio Carranza Mendoza, de 47 años, quien había operado el negocio más concurrido de Cholula, Puebla, desde finales de los años 60. Su establecimiento en la esquina de la calle Morelos nunca cerraba antes de medianoche. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu relojio ahora. ¿Qué secretos puede guardar una familia cuando todo el pueblo prefiere callar? La primera denuncia no habló de asesinatos, sino de números. Un veterinario municipal recibió en octubre de 1969 un papel anónimo que decía: el peso no coincide con lo que anuncia. La frase parecía trivial, pero bastó para abrir la inspección que cambiaría todo. Eladio los recibió sonriendo, con delantal limpio y carne ya molida lista para la venta. Todo parecía en orden, pero en la trastienda se respiraba ese aroma dulzón, diferente al de la res o del cerdo, un olor espeso que se pegaba a las paredes como barniz invisible. Los parientes de Eladio empezaron a desaparecer uno tras otro. Primero, su primo Aurelio Carranza Flores, de 41 años, que trabajaba con él en la parrilla desde los años 40. Aurelio había llegado desde Tlaxcala en 1953, huyendo de una sequía que devastó su pueblo natal. Era conocido por su habilidad para preparar la carne exactamente como la pedían los clientes. Jamás se equivocaba con el término de cocción. Su desaparición se notó inmediatamente porque Aurelio tenía una rutina invariable. Cada mañana compraba cigarros faros en la tienda de la esquina. Cada tarde se sentaba en la banca del jardín principal a leer el periódico. Cada noche ayudaba a Eladio a cerrar el negocio, limpiando la plancha con movimientos circulares precisos. El 15 de mayo de 1969, Aurelio no apareció para el trabajo matutino. Su cama permanecía tendida, su ropa colgada en el mismo orden de siempre, pero faltaba su cinturón de cuero con hebilla de plata, el único objeto de valor que poseía. También faltaba su navaja de afeitar, heredada de su padre. Luego, desaparecieron las sobrinas gemelas, Esperanza y Soledad Mendoza Carranza, de 16 años, hijas de una prima hermana de Eladio que había muerto en el parto. Las gemelas vivían con él desde bebés. Eran idénticas en apariencia, pero opuestas en personalidad. Esperanza era extrovertida, vendía dulces en el recreo, tenía novio secreto. Soledad era tímida, bordaba manteles para la iglesia, nunca salía sola por las noches. Las maestras las describían como estudiantes aplicadas pero reservadas. Nunca hablaban de su vida familiar, nunca invitaban compañeras a su casa, nunca faltaban a clases sin justificación médica. Por eso resultó extraño que el 3 de junio de 1969 simplemente no regresaran de la escuela. Sus mochilas aparecieron abandonadas en el jardín principal, con las tareas terminadas adentro. Sus uniformes escolares desaparecieron del tendedero esa misma noche, pero quedaron sus zapatos de domingo perfectamente lustrados bajo la cama compartida. Finalmente, desapareció su hermano menor, Joaquín Carranza Mendoza, de 38 años, que vivía en la misma casa de adobe detrás del negocio. Joaquín había nacido con una ligera deformidad en la pierna izquierda que lo hacía caminar con paso irregular. Los vecinos lo conocían por ese sonido distintivo. 2 pasos normales, 1 arrastrado, 2 pasos normales, 1 arrastrado. Joaquín se encargaba de la contabilidad familiar, aunque apenas sabía leer. Llevaba las cuentas usando un sistema de rayas y cruces que solo él entendía. Cada peso que entraba, cada centavo que salía, quedaba registrado en su cuaderno personal con tapa de hule negro. Su desaparición ocurrió la noche del 17 de agosto de 1969. Los vecinos recordaban haber escuchado su paso característico dirigiéndose hacia la hamburguesería alrededor de las 10:30. Después, silencio total. Al amanecer,
Su cuaderno de cuentas había desaparecido junto con él. Eladio siempre tenía la misma explicación. Se fueron a la capital. Allá hay más trabajo. Repetía la frase con exactitud mecánica, sin variaciones en el tono. Sus ojos permanecían fijos en el interlocutor, sin parpadear durante periodos anormalmente largos. Nadie recordaba haberlos visto abordar un autobús. Nadie recordaba haberse despedido de ellos. Nadie recordaba que hubieran mencionado planes de viaje. El chofer de la ruta Cholula-Puebla, Macedonio Flores Hernández, llevaba 17 años manejando esa línea. Conocía a cada pasajero habitual por su nombre, sus destinos frecuentes, sus peculiaridades. Las gemelas siempre le compraban chicles Adams de canela. Aurelio siempre le pagaba con monedas exactas contadas de antemano. Joaquín siempre se sentaba en el quinto asiento del lado derecho, el único que acomodaba su pierna deformada. Macedonio llevaba un registro mental preciso de quién subía y bajaba en cada parada. Era una habilidad desarrollada durante años de trabajo rutinario. Sabía que doña Carmen viajaba a Puebla los martes para vender huevos. Sabía que el maestro Sebastián tomaba el autobús de las 6 cada mañana. Sabía que los trabajadores temporales regresaban a sus pueblos los fines de semana. Pero ninguno de los parientes de Eladio había aparecido en sus rutas desde mayo de 1969. Macedonio estaba seguro. Había repasado mentalmente cada viaje, cada rostro, cada conversación. Los Carranza simplemente se habían esfumado sin usar el único medio de transporte público disponible. Cuando los investigadores le preguntaron directamente, Macedonio respondió con firmeza: si hubieran subido a mi camión, yo lo sabría. Llevaban años viajando conmigo. Eran mis clientes. Y los clientes no desaparecen sin despedirse. La declaración de Macedonio se convirtió en la primera evidencia sólida de que algo anormal había ocurrido en la familia Carranza. La inspección comenzó un martes gris de octubre, con esa humedad característica que precede a las lluvias torrenciales. El veterinario municipal, Dr. Primitivo Salinas Morales, llegó acompañado de 2 agentes de la policía estatal, el sargento Ubaldo Ramírez y el cabo Demetrio Vega. Era una comisión oficial, pero informal en sus métodos. Eladio los recibió en la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vestía el delantal limpio que reservaba para las ocasiones especiales. Sus manos, habitualmente manchadas de grasa y condimentos, estaban impecablemente limpias. Demasiado limpias para alguien que acababa de trabajar con carne cruda durante la mañana. Los condujo por todo el local con naturalidad estudiada, explicando cada rincón como un guía turístico. La plancha estaba limpia, pero aún caliente. Los condimentos estaban ordenados alfabéticamente, un detalle que llamó la atención del doctor Salinas. Los cuchillos colgaban en orden de tamaño, del más pequeño al más grande, todos afilados hasta el extremo. La carne fresca estaba refrigerada correctamente en una hielera industrial que Eladio había comprado el año anterior. Demasiado grande para el volumen de ventas que declaraba, demasiado cara para los ingresos que reportaba, pero funcionaba perfectamente, manteniendo la temperatura exacta para evitar la descomposición. Durante esta primera inspección superficial, todo parecía normal, incluso ejemplar. Eladio respondía cada pregunta con precisión técnica. Conocía el peso exacto de cada corte de carne. Recordaba la fecha de compra de cada ingrediente. Manejaba números con una precisión que impresionó a los inspectores. Pero cuando llegó el momento de revisar el sótano, la actitud de Eladio cambió sutilmente. No se opuso a la inspección, no inventó excusas, no mostró nerviosismo aparente, pero sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados. Sus respuestas se acortaron, su sonrisa desapareció completamente y comenzó a emitir ese aroma dulzón que impregnaría toda la investigación posterior. Fue el doctor Salinas quien notó el olor primero. Una mezcla extraña entre dulce de leche quemado y hierro oxidado. Un aroma que no correspondía a ningún condimento conocido, pero que resultaba extrañamente familiar, como un recuerdo de la infancia que no termina de definirse. 17 escalones de piedra volcánica descendían hacia la oscuridad del sótano. Eladio había construido cada uno con sus propias manos durante el invierno de 1956, tallando cada superficie con precisión matemática. Los escalones no solo eran uniformes en altura y profundidad, sino que estaban orientados siguiendo un patrón geométrico específico. Cada escalón miraba exactamente 3 grados hacia el este.
creando una ligera curvatura que desorientaba a quienes bajaban por primera vez. La construcción había llevado 4 meses de trabajo nocturno. Los vecinos recordaban el sonido del cincel golpeando la piedra durante las madrugadas. Un ritmo constante, hipnótico, 3 golpes secos, pausa de 2 segundos, 3 golpes secos, pausa de 2 segundos. El patrón se repetía desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, sin variaciones. Al fondo de la escalera, una habitación de 3 metros por 4 metros aguardaba en penumbra permanente. Las paredes de ladrillo, sin pintar, sudaban una humedad constante que mantenía la temperatura 5 grados por debajo del nivel de la calle. El techo abovedado había sido diseñado para concentrar los sonidos en el centro exacto de la habitación, creando un eco que amplificaba cualquier ruido por mínimo que fuera. 4 ganchos metálicos colgaban del punto más alto del techo, separados por intervalos exactos de 40 y 6 centímetros. Los ganchos habían sido forjados a mano por el mismo Eladio, utilizando técnicas que había aprendido de su abuelo herrero. El metal tenía una coloración extraña, entre dorada y rojiza, que no correspondía a ninguna aleación comercial conocida. Una mesa de desposte ocupaba el centro exacto de la habitación, construida con madera de mezquite que Eladio había cortado personalmente en los cerros cercanos. La superficie estaba manchada de marrón oscuro que había penetrado la madera hasta una profundidad de 7 centímetros. Las manchas formaban patrones que algunos visitantes describían como mapas, otros como rostros, otros como símbolos indescriptibles. Una moledora industrial alemana, marca Alexanderwork, modelo 1954, descansaba en la esquina noreste. La máquina había sido importada especialmente para Eladio por un proveedor de la Ciudad de México. Costaba más que la casa donde vivía, pero la había pagado en efectivo en una sola exhibición. Las cuchillas de acero templado aún conservaban restos fibrosos adheridos, a pesar de estar supuestamente limpia. El doctor Salinas se acercó a examinar los restos. Bajo la lupa de aumento que llevaba para inspecciones veterinarias, pudo identificar fibras musculares que no correspondían a ningún animal doméstico conocido. La textura era más fina que la del cerdo, más densa que la del pollo, más pálida que la de la res. Las fibras se desintegraban al contacto con las pinzas, como si hubieran sido procesadas con algún químico ablandador. Entre los objetos decomisados estaba el cuchillo que cambiaría toda la investigación. Un cuchillo de carnicero con mango de hueso, tallado, descansaba sobre la mesa, parcialmente oculto bajo un trapo manchado. El arma medía exactamente 46 centímetros de largo total, 30 centímetros de hoja y 16 de mango. El acero tenía un temple perfecto, con ese brillo azulado que solo se consigue después de años de uso y mantenimiento meticuloso. Pero lo más inquietante era el mango. Había sido tallado en hueso humano, específicamente en un fémur, con una precisión artística que delataba horas de trabajo paciente. 3 cruces diminutas estaban grabadas cerca de la empuñadura, cada una del tamaño exacto de una uña de meñique. Las cruces no eran cristianas, seguían un patrón geométrico más antiguo, más primitivo. El filo cortó el papel de la libreta del veterinario sin hacer presión, como si fuera mantequilla. El cabo Vega intentó levantar el cuchillo para examinarlo mejor, pero Eladio le detuvo la mano con una fuerza sorprendente. «Ese cuchillo es de la familia», dijo Eladio con voz ronca. «Lo heredé de mi abuelo. Lo heredó de su abuelo. Ha estado en nuestra familia desde antes de la Revolución». Las cruces grabadas en el hueso coincidían con marcas similares encontradas en otros objetos del sótano. La misma precisión, el mismo patrón, la misma técnica de grabado que Eladio había usado en los escalones de piedra. Era como si hubiera una obsesión familiar por marcar cada objeto con esos símbolos específicos. Cuando el doctor Salinas preguntó sobre el origen del hueso, Eladio respondió que había pertenecido a un antepasado muy querido. No quiso dar más detalles, no quiso explicar cuándo había muerto ese antepasado. No quiso aclarar por qué su hueso había sido convertido en herramienta de trabajo. El sargento Ramírez intentó confiscar el cuchillo como evidencia, pero Eladio se opuso con una vehemencia que contrastaba con su cooperación anterior. «Sin ese cuchillo no puedo trabajar», insistió. «Es parte de mi negocio, es parte de mi familia». Finalmente, los inspectores decidieron fotografiar el cuchillo en detalle y dejarlo en posesión de Eladio,
mientras tramitaban la orden judicial correspondiente. Fue un error que complicaría toda la investigación posterior. Eladio explicó cada objeto del sótano con una tranquilidad que inquietó a los inspectores. Los ganchos servían para colgar las reses que compraba en el rastro municipal cada 15 días. La mesa de desposte era indispensable para separar los cortes según el tipo de hamburguesa que preparaba. La moledora industrial le permitía procesar grandes volúmenes de carne de manera eficiente y económica. Sus explicaciones tenían lógica comercial. Su negocio funcionaba desde hacía más de 20 años. Tenía clientes regulares. Pagaba sus impuestos municipales puntualmente. Había sobrevivido a 3 crisis económicas locales, manteniendo precios bajos y calidad constante. Todo tenía una explicación racional, pero el doctor Salinas notó inconsistencias en los números. Eladio declaraba comprar 2 reses mensuales en el rastro municipal, aproximadamente 400 kilos de carne bruta. Sin embargo, vendía un promedio de 150 hamburguesas diarias, cada una con 100 gramos de carne molida. Sus ventas mensuales requerían al menos 450 kilos de carne procesada, sin contar las pérdidas por grasa y hueso. La diferencia era de 50 kilos mensuales. Eladio explicó que compraba complementos de cerdo y pollo a proveedores privados, pero no tenía facturas que respaldaran esas compras. Tampoco tenía registros de inventario. Tampoco podía explicar por qué su carne tenía ese sabor distintivo que los clientes preferían sobre la competencia. Cuando el sargento Ramírez preguntó sobre el aroma dulzón que impregnaba el sótano, Eladio respondió que utilizaba una mezcla secreta de condimentos heredada de su familia. Cada carnicero tiene sus trucos, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los nuestros vienen de generaciones. Pero ningún condimento conocido producía ese aroma específico. El doctor Salinas había inspeccionado docenas de carnicerías en su carrera profesional. Conocía todos los conservadores, todos los saborizantes, todos los químicos utilizados en el procesamiento de carne. Ese olor no correspondía a ninguna sustancia comercial legítima. La inspección superficial terminó sin hallazgos concluyentes, pero los 3 funcionarios salieron del lugar con la misma sensación. Algo estaba profundamente mal en la hamburguesería de Eladio Carranza. El problema era probar que, 3 días después, el doctor Salinas regresó solo al establecimiento. Esta vez llegó por la tarde, cuando Eladio estaba ocupado atendiendo a los clientes del turno vespertino. Se dirigió directamente al sótano, utilizando las llaves que había conseguido duplicar durante la inspección oficial. En una esquina del sótano, parcialmente oculto bajo un trapo mugriento que había pasado desapercibido la primera vez, encontró el objeto que cambiaría toda la investigación. Un cuaderno de tapas verdes de 73 páginas, con espiral metálico oxidado. La letra era clara, meticulosa, obsesivamente uniforme. Cada página estaba numerada en la esquina superior derecha. Cada entrada seguía el mismo formato exacto. Las primeras anotaciones databan del 15 de marzo de 1954, apenas 3 años después de que Eladio había heredado el negocio familiar. Las últimas entradas correspondían al 8 de septiembre de 1960 y 9, apenas un mes antes de la inspección. 16 años de registros detallados que ningún inspector oficial había solicitado, pero que Eladio había mantenido con precisión contable. Aurelio Carranza Flores, 68 kilos peso vivo, 52 kilos peso procesado, 12 hamburguesas diarias por 17 días consecutivos, rendimiento óptimo, sabor excelente, clientela satisfecha. Esperanza Mendoza Carranza, 52 kilos peso vivo, 39 kilos peso procesado, 8 hamburguesas diarias por 21 días consecutivos, textura superior, demanda incrementada, precio reducido 15%. Soledad Mendoza Carranza, 51 kilos peso vivo, 38 kilos peso procesado, 8 hamburguesas diarias por 20 días consecutivos, calidad excepcional, clientes repiten pedidos, precio reducido 15%. Joaquín Carranza Mendoza, 74 kilos peso vivo, 57 kilos peso procesado, 14 hamburguesas diarias por 19 días consecutivos, producto premium, ventas récord, precio reducido 20%. Los números coincidían perfectamente con las desapariciones.
Los nombres coincidían exactamente con los parientes. Las fechas coincidían con los períodos en que Eladio había bajado significativamente el precio de sus hamburguesas, atrayendo clientes de pueblos vecinos que llegaban específicamente para aprovechar las ofertas especiales. Pero el cuaderno contenía información más perturbadora. Había entradas correspondientes a 11 personas adicionales, nombres que el doctor Salinas no reconoció inicialmente, pero que después resultarían ser trabajadores temporales, comerciantes ambulantes y viajeros solitarios que habían desaparecido en los alrededores de Cholula durante los últimos 15 años. Cada entrada seguía el mismo formato clínico, el mismo detalle contable, la misma frialdad comercial. Las anotaciones más recientes incluían observaciones técnicas que helaron la sangre del veterinario, carne joven más tierna, procesar inmediatamente después del sacrificio, moler 2 veces para mejor textura, agregar sal de grano para conservación, mezclar con 20% de cerdo para disimular sabor distintivo. El doctor Salinas fotografió cada página con la cámara de bolsillo que llevaba para documentar inspecciones. 36 fotografías en total, tomadas con flash y desde diferentes ángulos para asegurar legibilidad completa. Después, devolvió el cuaderno a su ubicación exacta, cuidando de que el trapo mugriento lo cubriera de la misma manera. Al salir del sótano, se encontró con Eladio esperándolo en la parte superior de los 17 escalones. «Doctor Salinas», dijo Eladio con voz tranquila, sin rastro de sorpresa o molestia. ¿Encontró lo que buscaba? La pregunta tenía múltiples interpretaciones. Podía ser una cortesía genuina hacia un funcionario cumpliendo su trabajo. Podía ser una amenaza velada hacia alguien que había violado la privacidad de su negocio. Podía ser la confesión indirecta de alguien que sabía exactamente qué había encontrado el inspector. El doctor Salinas respondió con la ambigüedad que la situación demandaba. Solo verificaba algunos detalles técnicos de mi reporte inicial. Eladio asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba escuchar. Mi familia ha trabajado con carne durante muchas generaciones, continuó Eladio, con el mismo tono conversacional que usaba para recitar las especialidades del día. Hemos aprendido técnicas que otros no conocen. Métodos que se transmiten de padre a hijo, secretos que mantienen la calidad y el sabor que nuestros clientes prefieren. Era una explicación, era una justificación, era una advertencia. El veterinario fotografió cada página del cuaderno esa misma noche, en la privacidad de su oficina municipal. 36 fotografías que documentaban 16 años de registros meticulosos. Pero cuando regresó al día siguiente para continuar la investigación oficial, acompañado del sargento Ramírez y el cabo Vega, el cuaderno había desaparecido. Eladio juró ante los 3 funcionarios que nunca había visto ese objeto. Su expresión de sorpresa parecía genuina, su confusión auténtica, su cooperación completa. Incluso ayudó a los agentes a registrar cada centímetro del sótano, moviendo objetos pesados, iluminando rincones oscuros con su lámpara personal. No quedaba rastro del cuaderno, ni siquiera el trapo mugriento que lo había ocultado, como si nunca hubiera existido. Las fotografías fueron enviadas inmediatamente a la capital para análisis grafológico y autenticación. El dictamen pericial tardó 2 semanas en llegar, pero confirmó que la letra pertenecía a Eladio Carranza Mendoza. Los análisis de tinta mostraron que las entradas habían sido escritas durante diferentes períodos, coincidiendo con las fechas registradas. No había falsificación, no había manipulación posterior, pero sin el cuaderno original, el documento fotográfico no tenía valor legal suficiente para sustentar una acusación de homicidio. La defensa podía argumentar manipulación fotográfica, aunque en 1969 esa tecnología fuera prácticamente inexistente. Podía alegar que las fotografías correspondían a un objeto diferente. Podía cuestionar la cadena de custodia de la evidencia. El caso comenzó a desmoronarse antes de haber sido formalmente construido. Las pruebas de laboratorio llegaron 3 semanas después, en un sobrelacrado que el correo estatal entregó directamente en las oficinas municipales. El técnico responsable del análisis, ingeniero químico Fortunato Mendizábal Reyes, había trabajado durante 12 años en el laboratorio forense de la capital. Su reputación profesional era intachable. Sus métodos, reconocidos internacionalmente.
Mendizábal había recibido 27 muestras de carne recogidas en diferentes secciones del establecimiento de Eladio. Muestras de la plancha principal, de la hielera, de la moledora, de la mesa de desposte y de varios recipientes encontrados en el sótano. Cada muestra había sido etiquetada, fotografiada y preservada, siguiendo protocolos científicos estrictos. Los primeros análisis se centraron en identificar el tipo de proteína animal. Técnicas de microscopía revelaron estructuras celulares que no correspondían a ningún animal doméstico conocido. Las fibras musculares eran más finas que las del cerdo, más densas que las del pollo, más pálidas que las de la res, pero la textura coincidía exactamente con músculo humano procesado. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de hemoglobina humana en 16 de las 27 muestras analizadas. La concentración era alta, indicando que la sangre había sido parte integral del tejido, no una contaminación externa. Los grupos sanguíneos identificados incluían O positivo, A negativo y AB positivo, una diversidad que sugería múltiples fuentes de origen. Mendizábal repitió cada prueba 3 veces, utilizando metodologías diferentes para verificar los resultados. Espectroscopía de absorción atómica, cromatografía de gases, análisis electroforético de proteínas. Todos los métodos arrojaron conclusiones idénticas. Las muestras contenían tejido humano procesado mezclado con carne animal en proporciones variables. El reporte técnico incluía fotografías microscópicas que mostraban células humanas perfectamente conservadas dentro de la estructura cárnica. Las imágenes eran indiscutibles. La evidencia, científicamente sólida. La conclusión, inevitable. Eladio Carranza había estado procesando y vendiendo carne humana durante años, pero cuando el reporte llegó a las autoridades locales, encontró resistencias burocráticas inesperadas. El alcalde municipal, licenciado Norberto Villanueva Sánchez, se reunió en sesión privada con el juez local, el comandante de policía y el propio doctor Salinas. La reunión duró 4 horas. No quedaron actas oficiales, no se levantaron minutas, no se tomaron decisiones públicas. Al día siguiente, el acta oficial registró que el caso se archivaba por falta de cuerpo del delito. La justificación legal era técnicamente correcta. Sin cadáveres completos ni confesiones, las pruebas eran circunstanciales, insuficientes para sustentar una acusación de homicidio ante un tribunal superior. Pero los funcionarios involucrados sabían que la decisión era política, no jurídica. Cholula dependía económicamente del turismo religioso. Miles de peregrinos visitaban la ciudad cada año para venerar la imagen de la Virgen de los Remedios. Un escándalo de canibalismo devastaría la reputación local, arruinaría a comerciantes inocentes, destruiría décadas de construcción de imagen turística. Era más conveniente callar que investigar, más prudente archivar que procesar. Esa misma noche del 15 de diciembre de 1969, Eladio llegó a su hamburguesería con cubetas de pintura blanca y pinceles nuevos. Trabajó durante 8 horas consecutivas, pintando cada superficie del sótano, las paredes de ladrillo, los 17 escalones de piedra volcánica, la mesa de desposte, los ganchos metálicos. Incluso el techo abovedado recibió 2 manos de pintura. La pintura era de calidad industrial, diseñada para sellar superficies porosas y neutralizar olores persistentes. Eladio había invertido una fortuna en materiales. Había contratado a un especialista en químicos para recomendar la fórmula más efectiva. Todo estaba calculado para eliminar cualquier rastro físico de sus actividades anteriores. Pero 3 semanas después, el aroma dulzón seguía impregnando el lugar. La pintura no había logrado sellarlo completamente. El olor se filtraba a través de grietas microscópicas en los ladrillos. Se concentraba en las uniones entre escalones. Emergía desde las profundidades de la mesa de madera, donde había penetrado hasta el corazón de la fibra vegetal. Era como si el lugar hubiera absorbido la esencia de lo que había ocurrido ahí. Como si las paredes conservaran memoria olfativa de los años de procesamiento clandestino. Los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Eladio después del archivo del caso. Su rutina se volvió más rígida, más obsesiva. Abría su negocio exactamente a las 6 de la tarde. Preparaba hamburguesas que cada vez menos gente compraba. Cerraba a medianoche, sin excepción, independientemente de si había clientes o no. Durante los últimos meses de operación, Eladio parecía cocinar para fantasmas.
Los clientes habituales dejaron de frecuentar el lugar gradualmente. No hubo boicot declarado, no hubo protestas públicas, no hubo confrontaciones directas. Simplemente, la gente prefirió buscar hamburguesas en otros establecimientos. Prefirió caminar cuadras adicionales para evitar la esquina de la calle Morelos. El silencio colectivo era más elocuente que cualquier acusación formal. Los testimonios recogidos durante la investigación revelaron un patrón de conocimiento tácito que había persistido durante años. La comunidad sabía, pero no quería saber. Sospechaba, pero no quería confirmar. Percibía anomalías, pero prefería ignorarlas. La maestra Remedios Vázquez Moreno dirigía la escuela primaria Benito Juárez desde 1952. En 17 años de carrera docente, había visto pasar 3 generaciones de familias locales. Conocía a cada niño por su nombre, sus aptitudes, sus problemas familiares. Su memoria pedagógica era un archivo viviente de la historia reciente del pueblo. Remedios recordaba perfectamente a Esperanza y Soledad Mendoza Carranza. Eran estudiantes aplicadas, siempre entre las primeras 5 de su clase. Esperanza destacaba en matemáticas y ciencias naturales. Soledad sobresalía en literatura y composición. Ambas participaban en los festivales escolares, bordaban manteles para las ceremonias religiosas, ayudaban a limpiar el aula después de clases. No eran niñas problemáticas, no faltaban sin justificación, no llegaban tarde habitualmente, no mostraban signos de maltrato o negligencia familiar. Por eso resultó inexplicable que el 3 de junio de 1969 simplemente no regresaran de la escuela, sin despedirse de sus compañeras, sin recoger sus útiles del pupitre compartido. Las gemelas tenían planes, recordaba la maestra Remedios durante su testimonio no oficial. Esperanza quería estudiar magisterio en la capital. Soledad soñaba con ser enfermera. Hablaban constantemente de su futuro. No eran niñas que abandonarían sus estudios voluntariamente. Remedios había visitado la casa de Eladio 3 veces después de la desaparición, preguntando por el paradero de sus alumnas. Cada vez recibió la misma respuesta. Se fueron a la capital, allá hay más oportunidades. Pero la explicación no la convencía. Las gemelas habrían venido a despedirse. Habrían recogido sus certificados de calificaciones. Habrían completado el año escolar antes de emigrar. El padre Anselmo Restrepo había llegado a Cholula en 1959, asignado por el Obispado de Puebla para modernizar la administración parroquial. Era un sacerdote meticuloso que llevaba registros detallados de bautismos, matrimonios, defunciones y confesiones especiales. Su archivo personal contenía anotaciones sobre la vida espiritual de cada feligrés. Durante los últimos 5 años, el padre Anselmo había recibido confesiones perturbadoras relacionadas con la comida que se servía en la hamburguesería de Eladio. Feligreses que admitían haber comido carne que sabía diferente. Madres de familia que confesaban dudas sobre el origen de la proteína que alimentaba a sus hijos. Comerciantes que admitían sospechas sobre los precios imposiblemente bajos que Eladio podía mantener. La confesión es sagrada, explicaba el padre Anselmo a los investigadores. No puedo revelar nombres ni detalles específicos, pero puedo confirmar que la comunidad tenía dudas fundadas sobre las prácticas comerciales de Eladio Carranza. Dudas que expresaban en el sacramento, pero que no se atrevían a verbalizar públicamente. Las confesiones seguían un patrón recurrente. Los feligreses describían un sabor distintivo en las hamburguesas de Eladio, más dulce que la carne de res, más suave que la de cerdo, más satisfactorio que cualquier proteína animal conocida, un sabor que los hacía regresar noche tras noche, a pesar de sus sospechas crecientes. Algunos admitían haber llevado muestras de la carne a sus casas para examinarla con mayor detenimiento. La textura era diferente, el color más pálido. La grasa se distribuía de manera irregular, pero el sabor era tan superior que preferían no hacer preguntas incómodas. Crisanto Morales Vega vivía en la casa contigua a la hamburguesería desde 1963. Su recámara compartía pared con el sótano donde Eladio realizaba sus actividades nocturnas. Durante 6 años, Crisanto había sido testigo auditivo involuntario de sonidos que no podía explicar completamente. La moledora industrial funcionaba de madrugada, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. El sonido metálico era distintivo,
Un zumbido grave interrumpido por chasquidos regulares cuando las cuchillas encontraban resistencia. Los ciclos duraban exactamente 46 minutos, con pausas de 12 minutos entre cada sesión. Pero lo que más inquietaba a Crisanto no era el sonido de la moledora, sino lo que lo precedía. Aproximadamente una hora antes de que comenzara el procesamiento mecánico, escuchaba otros ruidos, pasos pesados bajando los 17 escalones, objetos metálicos golpeando contra superficies duras y, ocasionalmente, sonidos que prefería no analizar demasiado. Al principio pensé que Eladio trabajaba de noche para aprovechar las tarifas eléctricas más baratas, explicó Crisanto en su testimonio reservado. Pero después me di cuenta de que los sonidos no correspondían a procesamiento normal de carne. Había algo más, algo que prefería no investigar. Crisanto también había notado que los sonidos nocturnos coincidían siempre con períodos en que Eladio bajaba los precios de sus hamburguesas. Durante las semanas de intensa actividad nocturna, las ofertas especiales atraían clientes de pueblos cercanos. Después, cuando los sonidos cesaban, los precios volvían a la normalidad. La correlación era demasiado evidente para ser casual. María Guadalupe Hernández, conocida como Doña Lupe, operaba un puesto de quesadillas en la misma calle donde estaba ubicada la hamburguesería de Eladio. Durante 15 años habían sido competidores comerciales amigables, compartiendo clientes y recomendándose mutuamente según las preferencias culinarias de cada visitante. Doña Lupe había notado cambios graduales en el comportamiento de Eladio a partir de 1965. Se volvió más reservado, menos comunicativo, obsesivamente limpio en su apariencia personal. Antes, solía conversar con otros comerciantes durante los períodos de poca clientela. Después, se limitaba a responder con monosílabos y regresar inmediatamente a su negocio. También cambió su relación con los proveedores locales. Anteriormente compraba verduras frescas en el mercado municipal cada mañana. Saludaba a los vendedores, regateaba precios, intercambiaba chismes del pueblo. Pero a partir de 1965 sus compras se volvieron esporádicas, mecánicas, silenciosas. Eladio ya no compraba como antes, recordaba Doña Lupe. Sus pedidos eran más pequeños, pero sus ventas eran más grandes. No necesitaba tantos ingredientes para preparar tantas hamburguesas. Era como si hubiera encontrado una fuente alternativa de suministros. Doña Lupe también había observado que Eladio recibía visitantes nocturnos que no correspondían a clientes normales. Personas que llegaban después del horario comercial, permanecían pocos minutos en el establecimiento y se marchaban sin llevar comida visible. Las visitas seguían un patrón, siempre los martes y viernes, siempre alrededor de las 11 de la noche, siempre individuos solitarios que caminaban directamente al negocio sin titubear. Estos visitantes nocturnos incluían trabajadores temporales, comerciantes ambulantes y ocasionalmente personas que Doña Lupe no reconocía como residentes locales. Algunos llegaban a pie desde la carretera principal, otros descendían de autobuses foráneos y se dirigían específicamente a la hamburguesería de Eladio. Lo inquietante era que muchos de estos visitantes nocturnos nunca volvían a ser vistos en el pueblo, pero había señales que nadie podía ignorar completamente, aunque prefirieran minimizar su significado. Durante los últimos 8 años, Cholula había experimentado una serie de desapariciones que no correspondían a los patrones migratorios normales de la región. No eran familias completas buscando mejores oportunidades económicas. No eran jóvenes aventureros partiendo hacia las grandes ciudades. Eran individuos específicos, con características particulares, que desaparecían sin dejar rastros convincentes. Aurelio Carranza Flores había sido el primero de los parientes, pero no el primero de las desapariciones generales. Entre 1961 y 1969 habían desaparecido 18 personas adicionales. Comerciantes ambulantes que llegaban a vender mercancías de pueblo en pueblo, trabajadores temporales contratados para las cosechas estacionales, mujeres solteras sin familia extendida, ancianos sin parientes conocidos y jóvenes migrantes que llegaban desde comunidades rurales buscando empleo urbano. Todos tenían características comunes. Todos habían trabajado temporalmente para Eladio, aunque fuera por períodos muy breves. Todos habían sido clientes regulares de la hamburguesería durante sus últimas semanas en el pueblo. Todos habían desaparecido durante temporadas en que las hamburguesas costaban significativamente menos de lo normal. Y todos habían sido reportados como
emigrados voluntariamente por el propio Eladio, quien siempre tenía información específica sobre sus supuestos destinos. Se fue a trabajar a las maquiladoras de Tijuana, consiguió empleo en una fábrica de Monterrey, se casó con una mujer de Guadalajara. Información demasiado detallada para ser casual, pero imposible de verificar en una época sin comunicaciones eficientes entre diferentes estados de la República. El patrón más inquietante era la selección de las víctimas. Eladio parecía elegir personas que no serían extrañadas inmediatamente, que no tenían redes familiares sólidas en la localidad, que podían desaparecer sin generar investigaciones oficiales inmediatas. Era una selección meticulosa, calculada, que sugería planeación a largo plazo. La segunda inspección oficial se realizó una noche de lluvia torrencial en noviembre de 1969, cuando las calles estaban desiertas y la visibilidad era mínima. Esta vez, los agentes llegaron con equipo especializado: picos, palas, detectores de metales rudimentarios, lámparas de alta potencia y cámaras fotográficas con flash. El operativo había sido planeado en secreto durante 2 semanas. Solo participaron el doctor Salinas, el sargento Ramírez, el cabo Vega y un especialista en antropología forense enviado desde la capital, el profesor Herminio Castellanos Ruiz, de la Universidad Nacional. El profesor Castellanos tenía experiencia en exhumaciones arqueológicas y podía distinguir entre huesos humanos y animales con precisión científica. Su participación convertía la búsqueda en una operación técnicamente rigurosa, capaz de generar evidencias que resistieran escrutinio judicial posterior. La excavación comenzó a las 11 de la noche y continuó hasta las 5 de la madrugada. Cavaron en el patio trasero de la casa de Eladio, siguiendo un patrón sistemático de cuadrículas de 2 metros por 2 metros. Cavaron bajo los 17 escalones del sótano, removiendo cada piedra volcánica para examinar el suelo debajo. Cavaron en cada rincón donde la tierra parecía removida recientemente o donde los detectores de metales indicaban anomalías subterráneas. No encontraron cuerpos completos, no encontraron esqueletos articulados, no encontraron evidencia directa de homicidio masivo, pero encontraron fragmentos que contaban una historia igualmente perturbadora. A 73 centímetros de profundidad, en una excavación ubicada exactamente bajo el punto central del sótano, hallaron una caja de madera de pino sin barnizar. La caja medía 46 centímetros de largo, 27 de ancho y 17 de profundidad. Había sido enterrada con cuidado, envuelta en lonas impermeables que la habían preservado de la humedad del suelo. Dentro de la caja, ordenados con precisión obsesiva, encontraron 46 trenzas de cabello humano. Cada trenza había sido cortada desde la raíz, conservando aproximadamente 30 centímetros de longitud. Los cabellos abarcaban diferentes colores: negro, castaño, rubio cenizo, gris canoso, diferentes texturas, liso, ondulado, rizado, diferentes edades, desde cabellos juveniles hasta cabellos de personas maduras. Cada trenza estaba atada con un listón de seda bordado a mano. Los bordados incluían nombres completos escritos con hilo dorado: Aurelio Carranza Flores, Esperanza Mendoza Carranza, Soledad Mendoza Carranza, Joaquín Carranza Mendoza, y 42 nombres adicionales que correspondían exactamente con las personas desaparecidas durante los últimos 8 años. Los listones olían intensamente a ese aroma dulzón característico que impregnaba toda la propiedad de Eladio, como si hubieran sido conservados en alguna sustancia química especial. Los bordados estaban hechos con la misma precisión artesanal que las cruces grabadas en el cuchillo de hueso y los patrones geométricos de los escalones de piedra. El profesor Castellanos tomó muestras de cada trenza para análisis posteriores. Los cabellos estaban perfectamente conservados, como si acabaran de ser cortados. No mostraban signos de descomposición, decoloración o deterioro por humedad. La preservación era técnicamente imposible sin tratamientos químicos especializados. Además de las trenzas, la caja contenía otros objetos personales: anillos de matrimonio, medallas religiosas, relojes de bolsillo, pulseras, aretes y documentos de identificación personal. Cada objeto había sido limpiado meticulosamente y etiquetado con el mismo nombre bordado en el listón correspondiente. Era un archivo personal completo de cada víctima, un inventario macabro de vidas interrumpidas.
Eladio fue arrestado al amanecer del día siguiente y trasladado a las oficinas municipales para interrogatorio formal. Esta vez, no había sonrisas, no había cooperación aparente, no había explicaciones voluntarias. Su actitud había cambiado radicalmente desde la primera inspección. El interrogatorio duró 17 horas consecutivas, con pausas mínimas para necesidades básicas. Participaron el doctor Salinas, el sargento Ramírez, el cabo Vega, el profesor Castellanos y un perito en psicología criminal enviado desde la capital, el doctor Amador Cervantes Díaz. El doctor Cervantes había desarrollado técnicas de interrogatorio basadas en análisis de comportamiento no verbal. Observaba patrones de respiración, movimientos oculares, gestos involuntarios y cambios en el tono de voz. Su método permitía detectar mentiras con precisión superior a los interrogatorios tradicionales. Eladio respondía a cada pregunta con la misma estructura mecánica. Negaba conocer las trenzas encontradas, negaba haber matado a alguien, negaba haber procesado carne humana en su establecimiento, pero sus respuestas seguían patrones repetitivos que delataban ensayo previo, como si hubiera anticipado cada pregunta y preparado cada respuesta. No sé nada de eso. Pausa de 3 segundos exactos. Respiración profunda. Nunca vi eso antes. Pausa de 3 segundos exactos. Movimiento de manos hacia el regazo. Ellos se fueron por su voluntad. Pausa de 3 segundos exactos. Contacto visual directo. Yo solo vendía hamburguesas. Pausa de 3 segundos exactos. Regreso a la posición inicial. Pero Eladio no pudo explicar por qué tenía las llaves del sótano en su bolsillo cuando fue arrestado. No pudo explicar por qué sus huellas dactilares estaban en la moledora industrial, en los ganchos metálicos y en la caja de madera enterrada. No pudo explicar por qué conocía los nombres completos bordados en los listones, incluyendo segundos apellidos que no aparecían en documentos oficiales locales. La confesión nunca llegó, pero su comportamiento reveló otros detalles perturbadores. Eladio había nacido en una familia con antecedentes de endogamia. Su padre, Eusebio Carranza, se había casado con su prima hermana Refugio Mendoza. Los hijos de esa unión presentaban rasgos físicos particulares: mandíbula pronunciada, ojos muy juntos y una precisión obsesiva para los números y las medidas. Los registros parroquiales mostraban que la familia Carranza había practicado matrimonios consanguíneos durante 4 generaciones. Los nacimientos se registraban con irregularidades. Las defunciones, casi nunca. Varios miembros de la familia habían desaparecido sin explicación a lo largo de los años. Eladio era el último descendiente directo de esa línea familiar. Durante la investigación, los agentes descubrieron que Eladio había aprendido el oficio de carnicero con su abuelo paterno, Venustiano Carranza Salinas. El anciano había sido acusado en 1923 de vender carne en mal estado, pero el caso se archivó sin resolverse. Venustiano también había operado un negocio familiar donde solo trabajaban parientes directos. La tradición se había transmitido de generación en generación. Los análisis psiquiátricos revelaron que Eladio padecía un trastorno de personalidad compatible con psicopatía. No mostraba remordimiento, no expresaba emociones genuinas. Su concepto de familia estaba distorsionado por décadas de aislamiento endogámico y prácticas culturales aberrantes. Para él, sus parientes no eran personas independientes, eran recursos familiares que podía utilizar según las necesidades del negocio. El juicio comenzó el 8 de marzo de 1970. Eladio compareció vestido con su mejor traje, el mismo que usaba para las ceremonias familiares. Su abogado, designado de oficio, argumentó falta de evidencias. No había cadáveres, no había testigos directos de homicidio, no había confesión. Las pruebas eran circunstanciales. El fiscal presentó las fotografías del cuaderno, los resultados de laboratorio, las trenzas de cabello y los testimonios de los vecinos. Pero cada pieza de evidencia tenía una explicación alternativa. El cuaderno podría ser una fantasía. Las pruebas de sangre podrían estar contaminadas. Las trenzas podrían ser recuerdos familiares. El jurado popular, compuesto por 12 hombres de la región, deliberó durante 4 días. El veredicto fue absolutorio por falta de pruebas concluyentes. Eladio salió libre el 15 de marzo de 1970. Esa misma noche, regresó a su casa, reabrió la hamburguesería, volvió a encender la plancha,
Bajó al sótano y limpió una vez más los 17 escalones de piedra volcánica, pero nadie volvió a comprar sus hamburguesas. El pueblo había decidido que algunas verdades eran demasiado peligrosas para enfrentar, pero no tanto como para ignorar completamente. Eladio siguió abriendo su negocio cada noche. La plancha seguía ardiendo. El aroma dulzón seguía impregnando la calle Morelos, pero los clientes habían desaparecido. Durante los siguientes 8 meses, Eladio mantuvo su rutina exacta. Abría a las 6 de la tarde, preparaba hamburguesas que nadie compraba, cerraba a medianoche, bajaba al sótano durante 46 minutos, regresaba con las manos manchadas y el delantal limpio. Los vecinos aprendieron a evitar la esquina después del anochecer. Eladio desapareció la víspera de Navidad de 1970. Su cuarto amaneció vacío, con la cama tendida y una moneda de 10 centavos sobre la almohada. Se había llevado apenas una maleta negra y su sombrero de palma. El cuchillo con mango de hueso, que había permanecido en su poder después del juicio, fue dejado atrás, clavado en la mesa del sótano. Testigos lo vieron subir a un autobús rumbo a Puebla y perderse entre la multitud de la terminal. El chofer recordaba haberlo visto, pero no recordaba hacia dónde había continuado el viaje. Esa fue la última vez que alguien vio a Eladio Carranza Mendoza con vida. El cuchillo fue entregado a la autoridad municipal y luego se esfumó del archivo. Décadas más tarde, reapareció en una caja enterrada bajo el Palacio Municipal, oxidado pero aún afilado. Hoy se exhibe en el museo local, sin procedencia oficial, etiquetado simplemente como artefacto del siglo XX. El local pasó de mano en mano durante los siguientes años. Un comerciante lo convirtió en tienda de abarrotes. El negocio quebró en 6 meses. Un mecánico instaló un taller de radios. Cerró al año siguiente. Una familia de agricultores lo usó como bodega de semillas. Las semillas se pudrían inexplicablemente, sin importar las condiciones de almacenaje. Ningún negocio prosperó en ese lugar. Durante las lluvias, siempre regresaban las manchas café rojizo en las paredes del sótano. Aparecían primero como pequeñas gotas, luego se extendían en patrones geométricos. Finalmente formaban siluetas que algunos vecinos juraban reconocer. El perfil de Aurelio, las trenzas de las gemelas, la barba de Joaquín. Las manchas duraban exactamente 70 y 3 horas cada temporada de lluvias, y luego desaparecían sin dejar rastro. En 1985, estudiantes de antropología de la Universidad Nacional grabaron más de 40 horas de testimonios en Cholula. Buscaban documentar tradiciones culinarias regionales. Nadie quiso hablar de don Eladio. El silencio era absoluto, generalizado, inquebrantable. Las cintas de audio registraron susurros, respiraciones entrecortadas, silencios prolongados, pero ni una sola palabra sobre la hamburguesería de la calle Morelos. Los estudiantes abandonaron la investigación sin completar su proyecto. En los años 90, obreros que demolieron la casa familiar de los Carranza encontraron más evidencias perturbadoras. En las paredes interiores había nichos ocultos que contenían documentos familiares datados desde 1890. Los registros mostraban una genealogía completa de matrimonios consanguíneos, nacimientos no reportados y desapariciones sistemáticas. También encontraron 17 frascos de vidrio con contenido no identificado. Los análisis revelaron proteínas humanas conservadas en formol casero. Cada frasco estaba etiquetado con un nombre y una fecha. Los nombres coincidían con los parientes desaparecidos. Las fechas coincidían con los períodos de precios bajos en la hamburguesería. Los frascos fueron entregados a las autoridades, pero nunca se levantó acta oficial. Desaparecieron esa misma noche del depósito municipal. El expediente judicial sigue sellado hasta hoy. Oficialmente, no hay registros de nacimiento, matrimonio, ni defunción de los parientes de Eladio Carranza. Es como si hubieran existido solo en los papeles y en la memoria fragmentada de los vecinos. Los archivos parroquiales muestran bautismos, pero no defunciones. Los registros civiles muestran nacimientos, pero no emigraciones. Lo único tangible son las manchas que siguen resumando del sótano abandonado. Aparecen siempre en el mismo patrón durante 73 horas cada temporada de lluvias. Los análisis modernos
hablan de hierro oxidado y proteínas degradadas. Pero el aroma es el mismo que impregnaba la ropa de don Eladio la última vez que fue interrogado. Un dulzor espeso, imposible de borrar, que se adhiere a la piel como una memoria física. Los 17 escalones de piedra volcánica siguen intactos. Cada escalón mide exactamente 46 centímetros de ancho. La precisión es matemática, obsesiva. Los turistas ocasionales que bajan al sótano reportan una sensación de vértigo al llegar al escalón número 13. Algunos mencionan escuchar sonidos metálicos que duran exactamente 46 segundos. Otros hablan de un aroma dulzón que aparece y desaparece sin explicación. El cuchillo del museo sigue afilado después de más de 50 años. Las 3 cruces grabadas en el mango son visibles bajo cualquier luz. Los visitantes reportan que el metal se siente tibio al tacto, incluso en días fríos. El filo corta papel periódico sin ejercer presión. Los análisis metalúrgicos no han podido determinar la composición exacta de la aleación. Es un objeto que no debería existir, fabricado con técnicas que no coinciden con la época. El archivo cierra con una nota manuscrita del último investigador asignado al caso. Eladio Carranza no vendía carne extraña, vendía a los suyos, y el pueblo comió sin preguntar durante 17 años. La pregunta no es por qué lo hizo. La pregunta es por qué nadie lo detuvo. La hamburguesería permanece cerrada desde 1970, pero durante las madrugadas húmedas, especialmente en octubre, algunos vecinos juran escuchar el sonido de una plancha calentándose y el aroma dulzón filtrándose por las ventanas tapiadas. El sonido dura exactamente 46 minutos. El aroma persiste durante 73 horas. Todos lo sabían, o todos prefirieron no saber. ¿Cuál es la diferencia entre comer en silencio y ser cómplice del silencio? Si todos lo sabían, ¿por qué nadie cerró la puerta? Dime en los comentarios, ¿qué piensas de esto ahora mismo?